Muy bien, chicos. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los mayas como tal. ¿Cómo es esta sociedad? ¿De qué forma se estructura? Ciertas características de comunidad o costumbres que tenían los mayas durante la época de Imperio Precolombino. Ok, entonces estas sociedades se puede decir que es una de las, bueno, desapareció como tal, más sin embargo, sus vestigios arqueológicos y dentro del campo científico y médico, pues han quedado. ¿Ok? Se dice que esta cultura decayó más que todo por sus formas tan abruptas de castigar a los demás pueblos que no estaban a favor de sus creencias, por sus sacrificios humanos, por su forma tan severa de asesinar. La gente salía huyendo desfavorida. Hay una película que es bastante interesante y se acerca a una realidad o la realidad violenta de los mayas que se llama Apocalipto. Si ustedes la ven, van a poder ver el tipo de crueldad y la forma tan sangrienta de asesinar a sus vecinos, se podría decir. ¿Ok? Entonces, y también sus actos ceremoniales, su tono totalmente religioso y cosmológico, etcétera. Puede ser una de las razones por la cual de un día para otro, ¡paf!, desapareció. Muy bien. ¿Dónde se encuentran ubicados los mayas? Estos se encuentran ubicados, pues, cerca de la península de Yucatán. Como explicaba, es la parte donde antiguamente cayó el asteroide que mató a los dinosaurios en aquellos tiempos, ¿no? Esto, o bueno, antes se ubicaban, pues, en América Central, en los territorios de Yucatán, de la selva de Chiapas, Guatemala, Honduras, ¿ok? Y Belice. Es decir, cerca de la península, ¿ok?, de Yucatán, justo en estas zonas. Abarcaba grandes territorios enormes. Muy bien, de acuerdo. Estos o estas como ciudades construyeron lo que se denomina ciudades-estados. Si nosotros recordamos a las ciudades-estados de Grecia, decíamos que lo más importante, donde se encuentra el tesoro, donde se encuentran las personas de realeza, están ¿en dónde? En la parte central. Sí, las partes ceremoniales se encuentran en la parte central. Y las partes más alejadas, pues, son para el pueblo, personas que no tienen tanto influencia social. Y más afuera, pues, la gente del campesinado. Pero la parte central es donde se encontraba que la riqueza, se encontraba la gente de influencia, etcétera. Esas son ciudades-estados. Por lo general, las ciudades-estados son amuralladas en sus zonas limítrofes. Eran independientes entre sí, pero compartían una misma lengua, una misma religión, una misma cultura y economía. Los mayas no tenían el concepto de imperio, como el imperio romano, como tal, de expansivo. No eran provincias imperiales, no, eran ciudades que mantenían un cierto linaje, pero todos se manejaban en un sistema, pues, de ciudad-estado, donde tenían alguien que sabían que era el emperador. Más sin embargo, por largo extenso de las ciudades, cada uno elegía una especie de gobernante, ¿de acuerdo? Pero todos mantenían este vínculo de ser una misma sociedad. Vamos a hablar de tres periodos de la historia maya. Primero tenemos el periodo preclásico, en la que al comienzo vivieron en confederaciones de tribus. Siglos después surge el rango de gobernante. En esta época se inicia la expansión de los mayas. ¿Ok? Expansión por todas las zonas, tomándose pueblos o conquistando los mismos. En el periodo clásico, en este periodo alcanzaron su plenitud, construyeron ciudades importantes, represas, la optimización del agua, ¿no?, y los canales. La ciudad más importante fue Tikal. El periodo postclásico. Vemos que hacia el año de 900, numerosas ciudades fueron abandonadas por causas que aún no se conocen. Muchos presumen que era por estos sacrificios humanos tan hostiles, tan espantosos, que la gente salía mejor huyendo. Y muchos se fueron hacia la parte del norte, otras a la parte del sur y empezaron a poblar estas ciudades, estos territorios, perdón.
Solo quedan unos pocos en estados al norte. Las ciudades más importantes fueron Chichén Itzá, Uxmal y Mayapa, que vamos a ver más adelante. Chichén Itzá es una pirámide ceremonial en donde la parte superior, ¿qué hacían? Realizaban sacrificios humanos. Se dice que sus escalinatas se tornaban rojas de tanta sangre que se derramaba para, obviamente, dar pleitesía a sus dioses. Como eran politeístas como tal, esto lo hacían. La zona arqueológica de Chichén Itzá fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1988. El 7 de julio del 2007 fue reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. ¿Okay? Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura, denominada por los arqueólogos como el periodo postclásico, es decir, cuando quedaron abandonadas como tal. Es decir, ¿quién abandonaron? Pues abandonó el pueblo, salieron huyendo y al final fueron desapareciendo porque la parte de la nobleza no sabía realizar las tareas que hacía el pueblo. Y empezaron muchos a fallecer por causas internas, por enfermedades y también por el hambre, porque no había nadie quien produzca. Recuerden que en este entonces, en las sociedades precolombinas, existía lo que se denomina un socialismo precolombino, en donde los de arriba necesitaban a los de abajo para que produzcan y alimenten a los de arriba. Los de arriba solo suministraban lo que es seguridad, más no más. Entonces, cuando la gente huye, pues los de arriba van pereciendo de a poco. Aquí podemos ver una fotografía del templo de los guerreros y de las 1000 columnas, correspondiente a la sociedad maya. Aquí podemos ver, aquí encima de la escalinata del templo, a los guerreros Chichén Itzá, Chacolmol, tumbados sobre el busto erguido sobre los codos, tiene su vientre un cuenco para las ofrendas. Allí serán depositados los corazones de las víctimas sacrificadas. Los mayas podemos ver que mantenían o ya como manejaban un poco de conocimiento, especialmente la de la alta nobleza, ellos ya utilizaban un sistema de numeración, ¿okay? Para los tratos comerciales. También utilizaban ya, o había una distribución de trabajo especialmente para las personas que se encargaban, o los sacerdotes, de la parte ceremonial. En el plano de la astronomía, ellos eran los primeros astrónomos en ver, determinaban el tiempo y también las buenas cosechas o los malos tiempos para las malas cosechas en base a la astronomía y el movimiento de los astros como la luna. También, en base a eso, diseñaron un calendario. Famosos calendarios y sistemas de métrica de tiempo en base a movimientos de los astros. ¿Ok? Se puede decir un poco más avanzada que de los aztecas y de los incas. ¿Cómo era la organización política de los mayas? Pues la forma de gobierno, vemos que tenían un gobierno monárquico teocrático. Cuando hablamos de monarquía, decimos que existe un rey o un emperador que está por encima de todas las leyes y que todo lo que el rey quiera se cumple en base a muchas veces de los caprichos. Y también cuando hablamos de teocracia, ¿ok? Que viene directamente designada, muchas veces de sucesiones en base a padres, ¿sí? El hijo primogénito. Aquí también vemos que ellos, como eran muy religiosos, la forma monárquica teocrática viene de la mano de la religiosidad. Por lo general eran considerados semidioses por ciertas características físicas con las que nacían. Por eso a los niños, en esta cultura, ¿no? Cuando recién nacían, por lo general, se les modificaba su forma craneal. Se las aplastaba, de cierta manera, como en ese entonces la cabecita de los niños es suavecita, se les ponía unos moldes para que sus cabezas sean de tipo ovoides, como se puede decir, como una especie de alien, para que sus cráneos se modifiquen y queden con esa forma alargada por la parte superior. Muy bien. Entonces vemos que en la ciudad vivían los reyes y los nobles. Los nobles directamente familiares cercanos,
como la madre, los hermanos, los primos, de los que quedaban, ¿no? De el rey. ¿Ok? El rey era llamado Awau, era la máxima autoridad política. Los mayas creían que los Aau les permitían comunicarse con los dioses porque eran considerados semidioses, hijos de los dioses o representantes legales de los dioses. ¿Okay? Los gobernantes de cada ciudad estaban asesorados por un consejo de caciques. ¿Okay? Los caciques por lo general manejaban situaciones religiosas, sacrificios o también interpretaban movimientos astrales para darle la orden al emperador para que designe fechas de recolección de productos, cuándo o no cosechar, etcétera, buenos o malos tiempos, o cuántos sacrificios necesitaban para que vengan buenos tiempos o buenas lluvias, etcétera. Ya se puede decir que era la mano derecha o el primer ministro. Vemos acá que en el periodo clásico, entre el 290 al 909 después de Cristo, los gobernantes supremos recibían el título de Ichik, un rostro solar. También había gobernantes de centros o ciudades secundarias. Le rendían fidelidad al gobernante supremo. Durante el clásico terminal, es decir, entre el 800 al 1000, y el postclásico temprano, entre el 900 a 1451, cercano a la fecha de ingreso de los españoles acá a América, hubo otra forma de gobierno en la península de Yucatán, el gobierno confederado, cuyas ciudades hegemónicas fueron primero Chichén Itzá y después Mayapán. ¿Okay? En el Mutelpan no hubo un solo gobernante, sino que el gobierno se ejecutaba por medio de varias personas a la vez, quienes se consideraban hermanos, por ser gobernantes, ¿no? Hermanos. Cada uno de estos integrantes del Consejo de Gobierno recibía el título de Altepan. Ya manejaron un sistema confederado. Cuando hablamos de confederaciones, manejan, por ejemplo, manejan una misma lengua, manejan una misma forma de comercio, una misma forma de economía, una misma forma de organización de Estado, etcétera. Pero cada uno administra sus propios recursos. ¿Okay? Empezaron a unificarse en el sistema político los diferentes ciudades-estado. Entonces, vemos aquí la organización social de los mayas. Por encima, el rey, ¿sí? O el au, o los familiares, ¿sí? Recordemos que había uno supremo en el periodo posclásico, uno supremo, y posteriormente había otros que gobernaban las demás ciudades-estado, considerados también como una especie de hermanos semidioses, ¿ok? Y estos eran considerados reyes. También existía lo que es la nobleza. En la nobleza estaban los jefes de guerra y los administradores, especialmente del plano comercial y agrícola. Los sacerdotes, o la huacán, y posteriormente el pueblo como tal. Y de la mano del pueblo, por debajo de la escala social, pues teníamos a los esclavos que por lo general eran prisioneros de guerra, y estos servían para ¿qué? Para los sacrificios cuando los solicitaban los sacerdotes. Los mayas estaban organizados en reinos que eran autónomos, con cada una de las clases sociales bien diferenciadas. En la clase más importante se encontraban los nobles y los reyes, los que tenían toda la pleitesía. ¿Ok? Los sacerdotes y sus familias también hacían parte de las clases más privilegiadas e influyentes. Se creía que tenían poderes sobrenaturales, elaboraban los calendarios, hacían cálculos matemáticos, estudiaban los astros y dominaban la escritura. ¿Ok? Eran personas de cierta manera letradas en el sentido académico. En el campo vivía la mayor parte de la población. Es por eso que cuando huyen, las pocas personas que estaban en la nobleza y en el privilegio perdieron pues la oportunidad de seguir creciendo porque necesitaban al pueblo. En el campo vivía la mayor parte de la población, dedicada a la agricultura, a la alfarería, a los tejidos, a la construcción, a la orfebrería, ¿sí? A los oficios artesanales, y por lo general pagaban altos impuestos, y si no pagaban los impuestos, pues se les daba muerte. Los esclavos eran prisioneros de guerra o personas castigadas por cometer algún tipo de delitos, como por ejemplo no pagar impuestos. No tenían derecho alguno, ya que no existía un poder que dictara leyes o que se encargara de normar los comportamientos, un sistema judicial, no existía.
y eran tratados como simples objetos, cualquiera. Tal vez esta fue aunque duró miles de años, esta fue la razón de que poco a poco fuera decayendo como cualquier imperio. Dentro de la organización económica, la agricultura fue la base de la economía maya. Los sacerdotes dividían las tierras entre las comunidades y los campesinos y los funcionarios vigilaban que las labores se llevaran a cabo y de acuerdo con el calendario. Los campesinos entregaban al gobierno parte de sus cosechas como pago de impuestos. Esto se le llamaba un proceso de redistribución de recursos. Había una persona que administraba, que era parte de la nobleza, y veía que todos los recursos producidos llegaran a la nobleza, y la nobleza lo único que daba era seguridad, ¿sí? Digamos, con la fuerza pública, con el ejército. Daba seguridad, pero el pueblo tenía que producir para la nobleza. Ese era el sistema de redistribución de los mayas. Los principales cultivos en aquel entonces, o la forma de alimentarse era en base al maíz, al cacao, que era algo que lo bebían de forma en chicha, al aguacate, a la yuca, al algodón, la calabaza y el frijol. Cultivaban parcelas llamadas milpas. Estas milpas, por lo general, aquí se implementó el sistema de quema de parcelas y de descanso. ¿Okay? Estas parcelas quemadas permitían que la tierra repose y posteriormente cambiaban. Por ejemplo, si sembraban en un tiempo maíz, dejaban que quemaban esa parcela de tierra, esperaban que la tierra se curara de nuevo y posteriormente ya no sembraban maíz, sembraban frijol. Y así iban cambiando independientemente. Esto para permitir que se fertilice y que posteriormente vuelva a tener fuerza esa tierra para cultivar los productos consiguientes. ¿Ok? Y para resolver la escasez de agua, ellos abrían pozos llamados cenotes, donde recogían el agua de las lluvias. También ellos optimizaron un sistema hidráulico de agua o traslado de agua por pequeños canales debajo de la tierra, ¿ok? Especialmente de caña, donde pasaba el agua y podían llegar como un sistema de tuberías arcaico, ¿de acuerdo? Utilizaban pues las pendientes para que ingrese el agua. Entonces ya manejaron un sistema hidráulico de manejo de aguas. Dentro del comercio de los mayas, pues los mayas usaban los granos de cacao como moneda. Más allá de solo consumirlos, lo utilizaban como sistema de intercambio comercial. Estos también desarrollaron una gran actividad comercial, intercambiaban los excedentes de la agricultura por piedras preciosas como la jade, la obsidiana, plumas de quetzal y esclavos. Aquí podemos ver al quetzal, ¿ok? El intercambio comercial era bastante amplio. Hicieron observaciones astronómicas utilizando la cumbre de sus templos y de construcciones especiales. Precisaron la duración del año solar. Organizaron el año de 260 días para fines rituales y otro de 365 días, muy parecido al nuestro, ¿no? Compuesto por 18 meses, ojo aquí, 18 meses y 20 días para cuadrar. En cambio, que en nuestro calendario grecolatino no cuadramos, especialmente en febrero, ¿de acuerdo? Dentro del calendario maya, el calendario maya consiste en 3 diferentes cuentas de tiempo que transcurren simultáneamente. El calendario sagrado, el Solquín o Mulcoc, de 260 días. Y el civil, el Hab, de 365 días y la cuenta larga. Algo importante, característica de la forma de cómo ellos veían el tiempo, es que el tiempo es cíclico. Para ellos es cíclico, es decir, empieza en un punto, transcurre el tiempo y posteriormente regresa. Es como un círculo, regresa y es como que se resetea y empieza nuevamente desde el primer puntaje. ¿De acuerdo? En cambio, en el tiempo greco-latino es lineal. Se cuenta desde el año 0 hasta el infinito, hasta los años que dure la civilización humana. En cambio, en el maya es cíclico, empieza desde el 0 y un sinnúmero de años y vuelve otra vez a empezar.
Aquí los sacerdotes vemos que eran excelentes astrónomos y elaboraron el calendario más exacto del mundo hasta este momento. ¿Ok? Cuadrándolo tal cual, no como el de nosotros. En el 2012 mucha gente se volvió loca por las películas, por las profecías de tipo maya, en la cual se decía que en el 2012, en el diciembre, iba a acabarse el mundo, lo cual no era cierto. Como expliqué, el calendario maya es cíclico, termina un periodo y empieza otro. No es lineal como el greco-latino. Estudiosos rusos descartaron aquí que los mayas hayan profetizado el fin del mundo y de que se les ha atribuido tomando como base el calendario concluyente el 12 de diciembre del 2012. Los textos astronómicos no hablan de ninguna profecía, hablan de cosas reales y muy concretas. Nada de cosmovisión, nada de muertos en el 2012, simplemente ellos hablan de sequías, ¿de acuerdo? Y es por eso que solo sirvió directamente para hacer películas. También algo famoso de estos mayas es el juego de pelota, ¿ok? En la cual dos equipos contrarios jugaban con una pelota de cuero y tenían que ingresarlo por estos orificios en sus paredes con ayuda de sus caderas y su cuerpo, ¿ok? El equipo que perdía era sacrificado. Aquí podemos ver que el juego de pelota era un juego más que todo ritual, cuya práctica se extendió a lo largo de 3000 años de historia precolombina mesoamericana. Se protegían el pecho, la cabeza, evitando los fuertes golpes de la pelota. El juego podía durar día y noche y no hay fuentes históricas donde se hable del sacrificio humano, pero muchos estudios dicen que el que perdía tenía que ser sacrificado o decapitado, ¿no? Algunos historiadores estiman que el jugador que perdía la vida era en realidad el prisionero de guerra, obligado a jugar por los victoriosos. En algunos campos mayas de Guatemala y Honduras, el jugador que vencía perseguía a los asistentes, ya que por regla tenía derecho a despojarlos de sus pertenencias que más le gustaran. Los mayas concebían al juego de la pelota como un ritual. El juego de la pelota representa los orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros fenómenos astronómicos. El objetivo del juego era hacerlo pasar por un delgado anillo que se colocaba en una de las paredes del campo de juego. Aún en la actualidad es practicado en Guatemala en su forma ritual y en México en una forma nueva de expresión turística y puramente deportiva. Muy bien, hemos concluido correspondiendo a los mayas.